Yo quiero decir esto un poquito dominicano. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, yo echo la red. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien en el día de hoy. Yo soy Jire Gersh y te doy la bienvenida nuevamente al canal. Me da mucho gusto de que estés aquí para hablar de la palabra del Señor. Hoy precisamente traigo un tema que tiene que ver con cuando Cristo entra a tu barca. Este tema es importante porque a pesar de que lo vamos a hablar y es directamente de la palabra, también va a ser una función profética, porque el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo toda esta semana pasada. Hay un grupo de ustedes allá afuera que necesita escuchar esta palabra y entender el lugar donde estás y lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero antes que todo, vamos a hablar con el Señor. Padre del cielo, te damos honra y gloria, te damos gracia por este día y te damos gracia por la palabra que tú nos has entregado. Te honramos, te bendecimos y te damos la bienvenida a esta conversación. Te pedimos, Señor, que tú ilumines el corazón de cada persona que esté escuchando esto, para que la libertad, tu paz y tu amor les embargue y ellos sepan que tienen un Dios poderoso. Bendíceles, Señor, guarda sus vidas, guarda sus salidas, sus entradas, y te pido que ninguno de ellos pierda su destino. Santifícales conforme a la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gente linda, el día de hoy quiero ir directamente a Lucas 5, del 1 al 11. Vamos a leer lo que se llama la pesca milagrosa. En este tema hay una palabra profética para ti y vamos a desarrollarla de manera tal que nosotros podamos sacar de aquí el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar el día de hoy. Dice como sigue: en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí las redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo has pedido, echaré la red. Yo quiero decir esto un poquito dominicano. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, yo echo la red. Sigue diciendo: así lo hicieron, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco le faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Amigo mío, aquí hay una palabra para ti el día de hoy. Y espero en el nombre de Jesús que tus ojos puedan captarla, recibirla en el corazón para que traiga aliento, pero también para que traiga transformación y tu esperanza sea fortalecida. Muchos de ustedes allá afuera se encuentran en un momento como este. Y aquí vamos a ver que Pedro estuvo junto con sus compañeros pescando toda la noche, o sea, trabajando toda la noche, tratando de conseguir los chelitos. Sin embargo, no lograron pescar nada. Hay algo que me enteré y es que es ideal pescar en la noche
en algunas circunstancias por causa de la temperatura del agua, y algunos peces salen a ciertas temperaturas, lo cual lo hace ideal en algunas regiones pescar a esa hora. Él estuvo pescando toda la noche. Y yo quiero que tú entiendas que cuando habla el Señor de la noche, está hablando de un tiempo de prueba, de un tiempo donde nosotros no podemos ver el resultado de lo que tanto estamos esforzándonos para hacer. Es un tiempo donde las cosas no se ven como tú quisieras y las cosas no suceden como tú quisieras o la velocidad que quisieras. Eso es un tiempo que todo creyente tiene que atravesar de una forma o de otra. Porque en ese tiempo donde en la noche, cuando tú le estás siendo fiel al Señor, aún tú no estás viendo ningún resultado, es cuando el Espíritu del Señor está forjando un carácter maravilloso en el corazón del creyente, en tu corazón, en mi corazón. Sin embargo, cuando nosotros estamos metidos en la noche, es muy difícil pensar como lo que te estoy diciendo. Pero el hecho de entender que las noches no son más que una misericordia del mismo Señor para contigo y para conmigo. El entender que no son para siempre, sino que también luego de la noche llega la mañana. Luego de esa temporada de dificultad, llega el Señor a hacer un milagro. Y yo quiero que nos vayamos cuando el Señor ve a Pedro y a todos sus compañeros que están lavando las redes porque tuvieron una noche terrible de trabajo y no consiguieron ni un solo pez. Sin embargo, viene el Señor y entra justamente dentro de la barca de Pedro. No entró en otra barca, sino en la barca de Pedro. Y el Señor me ministraba esto. Cristo fue y entró en Pedro. La barca siendo una representación de la vida misma de Pedro. Y Él entró en Pedro en el momento cuando Pedro estaba cansado, estaba trabajado, donde no había capturado ningún pez esa noche, no había fruto de su trabajo. Él no veía que nada avanzaba y el Señor llega a la vida de Pedro y entra en su barca. Fíjense cómo el Señor le dice a Pedro, ven y pon tu barca un poquito más alejado de la orilla. Yo quiero que ustedes vean algo aquí. Muchas veces es como que la orilla es un lugar que está bien lejos de la profundidad, bien lejos del lugar donde suceden las cosas. Sin embargo, a pesar de que Pedro estaba ya cansado y no había visto fruto de su trabajo, aún así el Señor viene y le dice, aleja tu barca un poco, aléjala de la orilla y ponla un poco más para acá, de manera que yo pueda enseñarle a otros. Pedro obedece la palabra del Señor y te fijas cómo el Señor comenzó a enseñarle a la multitud. Pero cuando el Señor terminó, entonces le dio la dirección a Pedro de lo que tenía que hacer para que él encuentre su milagro. Fíjate cómo el Señor estaba dentro de la barca de Pedro. La barca representa a Pedro. Y el Señor, vamos a poner, quiero que utilices la imaginación. Si la barca representa a Pedro, es como si el Señor en ti, el Señor en mí, está haciendo una obra que está beneficiando a otros. Sin embargo, está beneficiando a otros a pesar de que tú personalmente no estás viendo la respuesta de Dios para tu vida, lo que tanto tú has esperado y has anhelado, sino que estás trillando y estás trabajando, te estás esforzando, viendo poco fruto de aquello que Dios te dijo que haga. ¿Por qué es aquello que Dios te dijo que haga? Acuérdate cómo el Señor le dijo, ven y tráeme tu bote y aléjalo de la orilla. Entonces el Señor comienza a enseñarle a otros en la barca de Pedro. Y no fue sino al final de que él hubiese terminado el enseñarle a la multitud que le dijo a Pedro, ahora vayan a la parte honda del lago y tiren la red. Yo no sé si a ti te ha pasado que muchas veces nosotros estamos tanto tiempo en la noche. En la noche se hace tan larga
Y vuelvo y te repito, la noche es ese tiempo donde las cosas no pasan como tú supuestamente estás esperando que debieran pasar. O las cosas que estás esperando de parte del Espíritu Santo, que tanto te ha prometido justamente durante la noche. Te das cuenta de cómo cuando nosotros estamos tanto tiempo en esa noche, en ese proceso, tenemos la tendencia de dudar precisamente de las palabras que el Señor nos ha entregado. Yo he pescado toda la noche y no agarré un solo. Y yo sé que tú me has dicho que esto es lo que tú quieres hacer conmigo, pero cada vez que yo creo que las cosas van a suceder, no suceden. Parte del proceso de la noche es que uno crea que las cosas van a suceder y no suceden. Precisamente en esos momentos son los momentos más ideales para que el carácter se fortalezca y la fe se fortalezca. Es verdad que también sacude a cualquiera. Muchas veces te sacude de tal manera que tú lo que quieres es acostarte y decir, ya, yo no voy a hacer más nada, yo tiro esto para arriba, yo no puedo. Pero viene el Espíritu Santo y te reanima de nuevo y te habla de nuevo y te recuerda, esto es lo que yo voy a hacer. El asunto es que nuestros ojos están muy puestos solamente en el resultado y no están puestos en que Dios sí lo va a hacer. Entonces nos entra una frustración tan grande que llena toda nuestra existencia. Pero el Señor en medio de tu noche lo que quiere es que tú y yo pongamos nuestros ojos en que el que te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Y solo tú sé obediente en medio de tu noche. Entrégale todo tu ser y obedécele aún en medio de las circunstancias cuando tú no ves nada. Eso fue lo que hizo Pedro. Pero como te decía, es normal la reacción de Pedro. Yo he pescado toda la noche. Justo en aquel tiempo que yo tengo que estar pescando y donde supuestamente los peces están más abundantes, yo he estado haciendo este trabajo y no me ha dado resultado. ¿Cuántos de ustedes se pueden poner en esos zapatos? A pesar de la condición del corazón, como lo tenía Pedro en ese momento, y a pesar del cansancio, la desesperanza, hasta la tristeza que haya ocasionado el hecho de no haber tenido ningún fruto de su trabajo, él le dice al Señor, pero como tú me lo pides, yo lo voy a hacer. A pesar de todas las dudas que quizás le vinieron a la mente, él decidió obedecer. Fueron a las aguas profundas. En ese lugar de las aguas profundas es precisamente cuando la gloria del Señor viene y visita tu situación. Y allí es donde los milagros acontecen. Pero no acontecen antes del amanecer, acontecen en el amanecer. El día del amanecer lo determina el Señor y también juega un papel muy importante de cómo nosotros respondemos al Señor en medio de la noche. Entonces esta gente fueron a pescar y cuando tiran la red, recogen una cantidad de peces tan enorme que supuestamente, de acuerdo con los comentarios, era una tonelada equivalente a 2 semanas de trabajo. O sea, mind blowing. Esto es una locura, Señor. Esto nunca lo hemos visto. Toda la falta de fe, toda la desesperanza, toda la tristeza, toda la agonía en el tiempo todo se fue para el piso, todo. Y dijo, Dios mío, este es Dios. Dios llegó y se metió en mi barca. Dios llegó y no hay manera de que yo pueda decir que esto no es Dios. O sea, no hay forma. Por eso le dice Pedro, apártate de mí, que yo soy un pecador. El hombre entró en un temor de Dios tan grande porque es que se dio cuenta. Es que lo que Dios hace cuando llega la mañana en la vida de una gente que está siendo fiel, y quiero que entiendas que ser fiel a Dios no quiere decir que tú no vas a tener tus altas y tus bajas, sino que eres una persona que se levanta y en tu corazón el deseo que tienes es de agradarle a Él. Tu deseo es avanzar y hacer su voluntad. Pero es verdad que vas a tener tus altas y tus bajas, vas a tener tu falta de fe. Hay momentos donde vas a decir, Dios mío, es que yo no sé si yo ya creo lo que tú me dijiste.
Esos son momentos naturales, son normales, pero viene el Señor y en medio de la noche, porque ahí es donde el Señor habla y te da las promesas, en la noche. Si tú prestas atención, tú te vas a dar cuenta cómo Dios habla en los momentos difíciles de tu vida. Y en esos momentos duros de tu vida, viene el Señor y te dice, mira, esto es lo que quiero hacer contigo. Esto es lo que quiero que suceda. Pero porque el Señor te esté dando una palabra justamente en la noche, no quiere decir que mañana se termina la noche, sino que Él te está llenando de esperanza para que te sostengas en la palabra que Él te dio y que no la sueltes. Porque ciertamente va a llegar la mañana. Y cuando llega la mañana, te van a dar la instrucción. Ahora ve y dale una llamada a esa persona. Pero Señor, yo le he llamado a él 5 veces, 10 veces y nada. O sea, yo no sé si a mí esta vergüenza me da. Llama a la persona. Cuando llega la mañana, todo cambia. Cuando llega la mañana, el lugar donde las cosas pasan, el lugar de los milagros de Dios, comienza a ser un estallido en tu vida. Y aquello que hiciste repetidas veces y que pensaste que cada vez que lo ibas a hacer es cuando iba a venir el asunto. Ahora cuando lo hagas una vez más, eso que vienes haciendo toda la noche, pero ese día es diferente porque llegó Jesús y se metió dentro de ti, se metió en tu barca. Y de esa profundidad se produjo una multiplicación y un milagro que tú vas a tener que decir, solo Dios pudo haber hecho una cosa así. Esa es la personalidad del Dios al que le servimos. Ahora, Dios no hace estas cosas para hacernos a nosotros la maldad. Ningún carácter se forja cuando todo está bien. Pero en la noche el Señor es tu entrenador. Y a pesar de que en la noche nosotros no podemos ver lo que está sucediendo alrededor nuestro, todo parece como que está estancado, ¿no? Pero el Señor está contigo, pasando la noche contigo, caminándola contigo y sintiéndola contigo. Ahora, en medio de la noche también van a venir otras voces que te van a decir y van a tratar de desmentir lo que Dios te dijo. Pero te mantuviste firme. Y ahora te doy esta palabra porque la siento parte del Espíritu Santo. Te mantuviste firme. Te mantuviste firme delante de mí, te dice el Señor. Y ahora prepárate, porque te voy a mandar a tirar la red. Y esta vez va a ser diferente. Esta vez vas a agarrar lo que tú jamás te imaginaste que ibas a pescar. Esta vez va a ser diferente. Eso te dice el Señor en este día. Recibe esa palabra. Yo sé que hay alguien allá afuera que la necesita escuchar. Bendito sea su nombre. Hay algo que te voy a decir que también lo vi en esta escritura. Fíjate que ellos tuvieron que buscar ayuda. Llamaron por ayuda. Porque la bendición que viene es tan grande sobre tu vida que vas a necesitar la ayuda que Dios va a proveer a través de otras personas. Por eso te digo hoy, pídele al Padre que te provea de las personas que sepan pescar así como tú. Que tengan un mismo corazón y un mismo entendimiento, los dos alineados al Padre. Fíjate cómo la barca casi se hundía. Las dos barcas casi se hunden porque las redes se estaban rompiendo. Por eso es que necesitamos la noche. ¿Tú sabes por qué? Porque vino nuevo en odre viejo. Se explota el odre. La noche prepara tu odre. La noche prepara tu corazón para poder soportar y con entendimiento lo que el Señor tiene preparado para ti. Fíjate en algo importante y es algo que le ha pasado a mucha gente y es algo que le pasó al pueblo de Israel muchas veces. Ellos clamaban al Señor. El Señor iba y le mandaba una palabra de parte del Señor para que se arrepintieran. Ellos se arrepentían. El Señor los bendecía, pero luego se les olvidaba de dónde vino la bendición. Y eso es un peligro porque esa es otra etapa del proceso del camino. Cuando venga toda esta bendición, que no se te olvide de dónde Dios te sacó.
Cuando venga toda esta bendición, no dejes que la fama, no dejes que las luces, que las cosas del mundo hundan tu barca. No lo permitas, porque nosotros tenemos que entender que las bendiciones vienen de Dios, que los recursos vienen de una fuente y que fuera de esa fuente nosotros no podemos hacer nada. Cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que precisamente la noche es la promotora, es la precursora del llamado que Dios ha hecho para con tu vida. Porque la noche fue la que preparó y puso los cimientos para que Pedro entrara en su propósito. Por eso le dijo el Señor Jesucristo, no temas, Pedro. ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, no tengas miedo, confía en mí, que yo tengo todo bajo control en medio de la noche, yo lo tengo todo controlado en la noche. Solamente te pido que confíes en mí. Fíjate que le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Fíjense la relación que hay entre lo que Pedro hacía en su vida natural y el propósito que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo para la vida de Pedro. Pero la noche justamente lo llevó a ese lugar. Algo que me gustó, que al final ellos lo dejaron todo y se fueron a seguir a Jesús. Esa es la actitud que la noche provoca. La noche hace que tú no dependas de las cosas de afuera. La noche hace que tus ojos no se pongan en aquello que perece, sino que tus ojos hagan un cambio y se pongan en la roca. Eso lo hace la noche. Pero el Señor el día de hoy te está diciendo que esa noche está a punto de culminar en tu vida. En el Salmo 46:5 dice lo siguiente: Dios está en medio de la ciudad, Dios está en medio de ti. No será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Para muchos de ustedes, esa mañana ya está. Y el Señor hoy quería traerte esta palabra profética para levantar tu ánimo, para que no sueltes la toalla, sigas creyendo y entiendas que ya se terminó la espera. Ahora falta solo recibir la instrucción de Jesús y entrar por la puerta de la oportunidad que el Señor va a abrir delante de ti. Mantente fiel, mantén tus manos limpias y tu corazón puro. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta es la palabra que tenía para ti el día de hoy. Espero que sea de bendición, que llene tu corazón y te aliente y te levante. Recuerda darnos un like al video. Recuerda compartirlo con aquellos que quizás necesiten de una palabra como esta. Y no te olvides de suscribirte. Vamos a avanzar el reino un video a la vez. Hasta la próxima. Chao.